Era a finales de julio, estaba yo en mi casa pensando en las vacaciones cuando me escribió Carlos Urpegui, que también desde aquí le envío un saludo, a quien yo conocí el año pasado en una conferencia en Zaragoza, para comunicarme pues que bueno, que había unas personas interesadas aquí en Allariz con motivo del 25 aniversario del rodaje de La lengua de las mariposas, pues para poder hablar de la película, de este libro del aula en la gran pantalla que aquí tenemos delante. Y yo pensé, digo, pero si yo estoy de vacaciones en agosto, ¿yo cómo me voy a ir para allá, el 1 de septiembre me incorporo? Aquí estoy. O sea que al final siempre es bonito volver. Yo en Galicia estuve en el 96 de viaje de estudios, en el 99 de viaje de estudios, luego un largo tiempo sin venir. No volví hasta el 2022 y ahora estoy aquí de nuevo. Y me encanta el sitio porque el pueblo es precioso. Tenemos aquí a David Bowie, tenemos a los Playmobil, tenemos a Asterix y Obelix y es un sitio como estar un poquito en el salón de casa. Parece que faltan los juguetes para jugar aquí en la alfombra. Bien, como bien ha dicho Óscar, yo doy clase en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, doy las asignaturas de Historia del Cine Universal, cines periféricos, que son los cines del mundo, ¿no? Y también historia de la radiotelevisión. ¿Qué pasa con la historia? Pues la historia del cine nos ha dado muchas claves de las tendencias y las corrientes para poder investigar y para poder reconocer y para poder ver bien el cine. Y a mí me pasó una cosa, y creo que es algo que viene más como espectador que como investigador, y es que desde pequeño me ha gustado ver las series y las películas donde hay profes y donde hay alumnos. Yo creo que en el fondo es algo que, como todos hemos sido alumnos en algún momento, lo seguimos siendo, pues en el fondo es algo donde nos podemos sentir representados e identificados, ¿no? Conocí por avatares de la vida personales, sentimentales y también profesionales a muchas personas que trabajan en la universidad temas de educación y claro, yo estoy en el ámbito de comunicación. ¿Qué sucede? Que los educadores he percibido y me confesaron también que necesitaban herramientas, películas para poderlas plantear en el aula para que los futuros docentes se vean identificados, ¿no? Sin embargo, en el área de comunicación pues investigamos el cine, investigamos las corrientes, los directores, todo lo demás, pero estamos un poco ajenos a ese ámbito educativo, como que desconocemos un poco ese potencial educativo que tiene el cine, tanto por los valores que el cine muestra como por la profesión educadora en sí, ¿no? Y entonces de esa necesidad o de ese nicho, pues surge este libro. Yo estaba en Punta Umbría en un mes de octubre y entonces pensé, digo, yo voy a escribir una carta, bueno, un mail ahora, ¿no?, a la editorial UOC. En ese momento me acordé de una anécdota muy buena de Ingrid Bergman, que alguno conocerá, la anécdota en sí, cuando Ingrid Bergman gana el Oscar por Luz de gas en el 44 y le escribe a Roberto Rossellini porque acaba de ver Roma città aperta y está totalmente conmovida por la película. Y Roberto Rossellini la recibe, ella protagoniza Stromboli y luego, pues ya sabemos la historia, ¿no? Se casa, tiene hijos y protagoniza 7 películas del neorrealismo. Pues muchas veces todo empieza por esa sencillez de un correo, de un email. Yo le escribí a la editorial UOC, les propuse la idea. En un principio era una idea centrada en el cine universal, más bien en el cine americano. Yo investigo historia del cine, claro. Entonces pues estaba más conmovido, pues yo qué sé, por Adiós Mr. Chips, por Sonrisas y lágrimas, por Mary Poppins, por Raquel, que no es tan conocida, una película con Jean Boudvar, muy bonita, que dirige Paul Newman. En fin, más interesado en esas películas, y fueron los de la editorial los que me dijeron, es una buena propuesta, pero mejor de cine español. Y digo, pues es verdad, porque en el fondo muchas veces pensamos en cine de fuera y olvidamos todo lo bueno y lo interesante que se hace en nuestra industria y, como bien nos decían, todo lo que repercute en lo local, en la participación del pueblo en la película, en cuestiones de valores que nosotros en nuestro idioma y en nuestra cultura comprendemos y que en otra no lo entendemos tanto, ¿no? Entonces yo pensé, digo, interesante, pero ¿habrá 50 películas? Porque tenían que ser 50, ¿no? ¿Habrá 50 películas sobre el tema? Yo me puse y bueno, no es que había 50, es que había muchas más. Es que algunas las he dejado en el tintero porque no podían ser. Entonces, la verdad que fue una historia muy interesante con la editorial porque fue todo muy fluido, fue muy fácil. Anoche me preguntaban, Óscar y Gabriela, me preguntaban cuánto se tarda en escribir un libro, si era muy complicado, y yo debo decir que en este caso todo fue como la seda.
todo fue muy sencillo, porque tuve la idea, les pareció bien, les mandé el listado, les pareció bien, me dieron un plazo, lo cumplí, yo también fui buen alumno, lo cumplí, y creo que al cumplirlo también es importante, porque cuando no lo cumples vienen los problemas, ¿no? Entonces yo lo cumplí, las correcciones fueron muy escasas y todo quedó muy bien. La verdad es que cuando pienso en este libro creo que la única polémica, si se puede decir así, vino por la portada, porque yo quería a Marisol en la película Los días del pasado de Mario Camus. Me parecía cerrar el círculo porque Marisol protagoniza películas como alumna, como aquí en el libro indico, como por ejemplo Tómbola o como por ejemplo Un rayo de luz, y luego haciendo de alumna y después hace de maestra represaliada que va al norte buscando al novio que es Maki, que no es otro que Antonio Gades, como todo el mundo sabe. Al final termina en Ayamonte, renunciando a ese amor ya imposible, y me dijeron, no, tiene que ir esta película a las niñas. Y esta película, yo lo confieso aquí, aunque me estén grabando, esta película yo no la tenía contemplada. O sea, la tenía siempre en color amarillo. Digo, ¿la hago o no la hago? Y al final dije, venga, por cerrarlo en 2020, que es un año muy redondo, ¿no? Y es verdad que el editor luego tenía razón. Era interesante poner una portada de algo más actual, porque al final también eso termina siendo un reclamo para que el lector lo compre en la librería. Hombre, yo pienso que Marisol siempre es un reclamo, pero eso es romanticismo de uno, ¿no? Es cierto que la película es del año 2020, está ambientada en un internado de Zaragoza en los años 90, y también yo cuando vi la película ya varias veces me di cuenta de que era muy interesante porque reflejaba cosas que en la educación de los 90 estaba. Bien, en el libro hay un repaso histórico desde el cine del franquismo, desde los años 40 hasta el cine de la actualidad. Partí en el año 41 con una película llamada A mí no me mire usted, que es un poco fantástica, porque el cine republicano no ha sido un cine que haya apostado por la representación de la docencia o del ejercicio del magisterio en el aula. Esto es muy curioso porque todos sabemos que la Segunda República se apostó por un modelo educativo muy particular que luego se recuperó en el cine español, y hay muchas películas que versan sobre ello. De hecho, La propia lengua de las mariposas es como la película emblemática de esa educación de la República. Cierto es que cuando estudiamos historia del cine español, el cine de la República está mucho más centrado pues, en un cine folclórico. Tenemos a la gran musa de la República, ¿no?, que era Imperio Argentina, de la que ahora se cumple, creo que fue ayer o antes de ayer, el aniversario de su muerte. Y bueno, Imperio Argentina ha sido como la gran estrella del cine español, pero es cierto que las películas estaban muy centradas en lo que era cine con canciones. Muchas veces no podemos hablar siquiera en el cine español de un cine musical a la americana, no podemos pensar ni siquiera en números musicales de Fred Astaire, Ginger Rogers o Gene Kelly y Charisse posteriormente, porque la industria del cine español no ha sido así. La industria del cine español musical ha sido un cantante que actúa o un actor que canta. Lo vemos cada sábado en Cine de Barrio con Manolo Escobar, cantante que actúa, con Concha Velasco, actriz que canta. O sea, tenemos el caso, o Las niñas prodigio, Rocío Dúrcal y Marisol o Joselito, ¿no? Pero es cierto que el cine de la República a mí me costó encontrar, vamos, que no encontré, películas centradas en el aula. Es ya en el franquismo donde sí lo vemos. Lo que pasa es que yo intenté en todo momento ser un poquito justo con el índice, intentando que todas las épocas estuvieran representadas, pero eso a veces es muy difícil porque hay etapas donde el tema ha interesado más y etapas donde el tema ha interesado pues menos. De hecho, de la etapa del franquismo tenemos A mí no me mire usted, Forja de almas y Pequeñeces, con un muy pequeño Carlos Larrañaga y su madre, que es Aurora Bautista. Cosas de la vida, solamente le llevaba 12 años, pero el cine es así. Y luego, ya en los 50, Bienvenido Mr. Marshall, Muerte de un ciclista, Calabuch, Los jueves milagro. Aquí ya hay un cine de Bardem, de Berlanga. Esto ya es distinto. Los 60, Un rayo de luz, Los niños prodigio, Bello recuerdo, Margarita se llama mi amor, Canción de juventud, Tómbola, La gran familia, cine comercial. Y nos vamos ya en los 60 a ese nuevo cine español, Del rosa al amarillo, 9 cartas a Berta, Los chicos del Preu, Esa mujer,
con Sara Montiel, monja, madre y maestra. Ella sabemos que todo lo hacía en una misma película, podía hacerlo todo. Del amor y otras soledades. Lo cito así de corrido para luego explicar etapas, ¿vale? Adiós, cigüeña, adiós. Ana y los lobos con Geraldine Chaplin. Ya entramos un poquito en lo que es esa revisión más crítica. El espíritu de la colmena, los viajes escolares, el amor del capitán Brando. Nos vamos a la transición. Y ya empieza en la transición esa revisión. Porque hasta la fecha, digamos que el cine intentó ser muy de esto hay ahora, esto se refleja. Hay un internado religioso en los 60, pues eso de ahora lo hacemos. No es hasta la época de la transición cuando los cineastas quieren y pueden, ¿no?, ser un poquito críticos con el pasado. Y es cuando vienen pues películas como Los días del pasado, Arriba Hazaña, viene Volver a empezar, aunque es el presente, Vivir mañana, Stick en los 80, Werther, del recientemente fallecido Eusebio Poncela, que ha sido, la verdad que la semana ha sido fatídica. Uno lo piensa en Verónica Echegui, que es un año mayor que yo, Manuel, hombre, Manolo del dúo dinámico, siempre se dice que es ley de vida, pero sí es una persona fundamental en la historia de la música pop española. Y luego pues Eusebio Poncela, que es una pérdida también muy, muy triste, ¿no? Y en esta revisión ya en los 90, que sí en los 90 yo observo una revisión muy interesante, muy profunda y con una cantidad de nuevos actores, que es como también decían en la visita guiada, ¿no? Cuando hablamos del niño de la lengua de las mariposas, del que hace de su amigo, también de actores nuevos que conviven con esos actores de siempre, ¿no? Como es Fernando Fernán Gómez y compañía, y tenemos ya Tranvía la Malvarrosa, Secretos del corazón, La lengua de las mariposas, You Are the One, de José Luis García, Besos para todos, El espinazo del diablo, Silencio roto, Son de mar, El florido pensil, El viaje de Carol. ¿Por qué todas estas las nombro así? Porque todas tienen como protagonismo a los niños y a la infancia. Y cuando el prota es niño, pues niña, son pequeños, ahí hay un gran interés para que las escenas en el aula tengan una importante representación. Claro, porque a ese niño tú le tienes que dar vida. Si el niño está en casa tú no te lo crees. El niño puede estar en casa un fin de semana. El niño normalmente, a no ser que sean las vacaciones de verano, está en el aula. En la película El viaje de Carol es en verano casi todo. Carol está en casa del abuelo, va al río, juega, brinca, lo que sea. Pero hay incluso escenas pequeñas donde ella va a recibir clases particulares a las que todos fuimos en verano, aunque no queríamos, con una maestra, que en este caso es maestra republicana, represaliada, que se niega a dar clase en el cole religioso que ahora se ha impuesto en el pueblo, que es Rosa María Sardá, ¿no? Tenemos Historia de un beso, La mala educación, Obaba, también en ese pasado de los 60, Los girasoles ciegos, que ya la hemos mencionado, ¿no?, en la visita, ambientada en Orense, Katmandú, Un espejo en el cielo, con nuestra querida Verónica Echegui, ya querida del alma, Pan negro, ambientada en la Cataluña, ¿no?, de la posguerra, Vivir es fácil con los ojos cerrados, también en los 60, Julieta. No olvidemos que Almodóvar, a pesar de que parece que la única película de Almodóvar sobre la educación es La mala educación, con todo lo crítica que fue y todo lo fuerte que fue, pero es que Almodóvar le ha dado a la educación un papel significativo. Julieta es profesora de filología clásica y da clase en un instituto, lo que pasa que en un viaje, creo que era Orense, también en el tren, fue cuando conoce al que fue su marido y se va a vivir a La Coruña, etcétera, etcétera, etcétera. Vivir dos veces y Las niñas. Bien, todo este repaso, estas son las películas elegidas, se quedaron en el tintero, pues se quedó una que a mí me fascinaba, pero es que era un corto, y digo yo, ¿este corto cómo no lo voy a poner? Es un corto que se llama, bueno, creo que era Historia de una maestra o algo así, es la visión crítica de Berlanga sobre la maestra de Bienvenido Mr. Marshall, que es Luisa Martín. Y la maestra en el aula está enseñándole a los nenes los métodos de tortura. Les explica la guillotina, el garrote vil, la cámara de gas, pero todo con la ambientación de los años 50. Y los niños, la verdad que no averiguan, ella la verdad que le hace preguntas para que los niños fallen, ¿no? Y entonces ella, tú a la pared, y lo pone con un gorro, lo castiga con los brazos en cruz. Es súper, súper divertido. Pero claro, era un cortometraje y no lo incluí y quedaron otras fuera. Bien, en esta gran etapa que he descrito, o grandes etapas a través del índice, sí hay que reconocer una serie de patrones que se han dado en diferentes momentos. Por ejemplo, en el cine del primer franquismo, de la posguerra,
todo es un poco inocente porque hay un interés de evasión, un interés de tener pues un poquito a la población entretenida. Esto es algo que ha existido siempre, no es una cuestión de que el franquismo quisiera porque sí. Esto en el cine americano clásico se daba. Cuando vemos en los años 30 las películas de Frank Capra, las películas o la alta comedia, o comedia disparatada como La fiera de mi niña, o por ejemplo vemos Bola de fuego, o ya en los 40, Qué bello es vivir, que todos los años la ponen en Nochebuena, en 4 cadenas en paralelo. Es muy fácil verla, tú dices que es fácil. Si no la tienes en Canal Sur, está en Canal Extremadura, está en Canal Gallego, está en la 2, o está en TCM, vamos, está en todas partes. Y entonces tú ves ese cine tan bonito, con esos valores tan bonitos, y uno piensa, ¿el cine de Hollywood era todo así? No, hay un afán de que sea así, porque era la etapa de la Gran Depresión. Entonces, en toda etapa triste, económicamente hablando, ha habido un interés de que el cine sea elegante, o sea, los musicales, que sea divertido, la alta comedia, o si trata de los problemas del momento, que tenga final feliz, como pasaba en los dramas de la Gran Depresión. Y eso pasaba también en el franquismo. La primera película aquí analizada, A mí no me mire usted, es un maestro que mira a los niños y los hipnotiza. De manera que si le pregunta, por ejemplo, dónde nace el Guadiana, el niño no tiene ni idea, pero él lo mira fijamente y el niño empieza. Nace en las lagunas de Ruidera, luego entra en la provincia de Ciudad Real, se esconde, sale en Badajoz, pasa por Mérida, ta. Entonces viene un inspector y el inspector, claro, va a ver el nivel educativo que hay en el aula. Esto está chupado para el profe, porque el profe mira a los alumnos van a saber perfectamente lo que tienen que decir, y la película, al fin de cuentas, es súper inocente, súper inocente. Cuando hablo con los historiadores de la educación, que en el fondo son quizás los más interesados en ver cómo el aula está representada en estas películas, me dicen que, bueno, interesante de la década, ¿cuál es? Pues la película que trata sobre las escuelas del Ave María, que el padre Manjón funda en Granada, de una manera totalmente didáctica con los gitanos del Sacromonte. Y claro, tú ves en esas películas como el padre Manjón, por supuesto, esto no era real, pero el cine del franquismo lo impuso, que la escuela estuviera segregada. Realmente las escuelas del Ave María eran para los niños y niñas por igual, pero el franquismo, como ya defendía la segregación de niños por un lado y niñas por otro, planteó que el padre Manjón estaba con los niños, les enseñaba matemáticas, geografía, etc., y la maestra estaba con las niñas dándole costura y otro tipo de cosas. Entonces, claro, eso es porque lo decide así la producción de la película en función de los intereses políticos del momento. Pero queda interesante cuando uno está en el patio con la arena y uno hace el mapa del mundo y riega, echa agua, y entonces vas viendo cómo van los puentes, cómo hacen los océanos. Didácticamente es bonito porque así era cuando el padre Manjón lo planteaba, y sobre todo en zonas muy, muy deprimidas de la época, con niños y niñas que iban descalzos, sin escolarizar, una tasa de analfabetismo elevadísima y demás. Pero salvo estos dos ejemplos, el cine del franquismo no nos ha dado, del primer franquismo, de la posguerra, no nos ha dado muchas más películas con educadores, porque el cine del primer franquismo estaba más centrado en lo que era la vida de santos, las películas sobre el descubrimiento de América, todos recordamos Locura de amor, Alba de América, o películas sobre la propia Falange, o esa película como Raza, que fue la película emblemática que necesitaba el franquismo para justificarse, como necesitan al final todos los regímenes totalitarios, siempre necesitan una obra audiovisual que defienda su propia ideología. Es en los 50 donde esto cambia, y cambia tanto en el cine comercial como en el cine crítico. En el cine crítico es muy divertido porque entran en escena Bardem y Berlanga. Es verdad que los dos entran de forma crítica, pero entran con comedia. Y es verdad que cuando uno quiere hacer crítica desde el drama, la crítica se pilla antes y el poder te lo va a censurar. Pero si la crítica entra por la comedia, con eso de que te estás riendo, pues te estás enterando, pero como que es más suave. De manera que para la censura a veces ni siquiera se da cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Que cuando hacen esa oficina, ¿qué necesitamos para los americanos? Es que a mí me da pena incluso. O sea, yo me río, es que se me escapa la sonrisa como la pasa a usted, pero que en el fondo dices tú, pero si es que esto, es que pena. Dice uno, yo quiero una máquina de coser. Fíjate si podías pedir unos 50 hectáreas de regadío, ¿no? Y dice, quiero una máquina de coser.
Claro, porque la señora, pues su medio de vida era la costura. Otro pide, ostras, es que refleja muy bien lo que es la sensación de miseria y de que va a venir alguien que te va a dar todo y luego pasa de largo y la bandera en el suelo. Es que realmente se hace ahora y yo no sé de qué manera, es que a lo mejor no se hubiera podido hacer así, ¿eh? Sin embargo, en aquella época se hace todos disfrazados, como, porque se supone que a los americanos se supone que les gustaban los prototipos españoles, como el prototipo español del extranjero desde la época del romanticismo, era el sur de España, y bueno, también por los viajeros, Washington Irving y demás, toda la gente tenía que ir como si fuera la Feria de Abril, pues todos disfrazados, aquello es un pastiche, y en el fondo es, no sé, así se ponen todos ellos y empiezan a imaginar que todo va a ser así. Me encanta la figura de la maestra porque además creo que la maestra, yo este libro lo dedico aparte de a mi madre, a mi maestra de primaria y a las mujeres que han formado parte de mi educación. Luego cuando hice la dedicatoria pensé en los hombres que han formado parte de mi educación, que han sido muchos y muy buenos, les debo un libro también, pero en ese momento me salió mi maestra de primaria con la cual sigo teniendo relación y la llamo de vez en cuando y todo, doña Carmen. Y pienso que la figura de la maestra no ha sido quizá a veces muy bien tratada porque por un lado la han tratado como mujer solitaria cuya única vocación como única vocación profesional, personal y de todos los tipos son los niños, pero ¿y su vida privada? No sé, cuando Paul Newman hizo Raquel, ahí profundicé un poquito más en la cuestión, pero hasta la fecha, yo recuerdo cuando en mi oposición a profesor titular en Sevilla me preguntó una catedrática del tribunal, dice, ¿salimos bien paradas las docentes? Digo, bueno, pues salís, no sé qué decir, realmente salen muchas veces como solterona, no como soltera que lo decide, sino como solterona porque como que no le ha dado más remedio a la señora, como que mi vocación son los niños porque no puedo ser madre, como que yo soy el refugio de los niños porque las madres no están con ellos o los padres, una cosa un poco... Y así está la maestra de Berlanga en Bienvenido Mr. Marshall, también en otras películas del momento, como por ejemplo en Calabuch también sale la maestra, que en este caso es una actriz italiana, y una maestra que por supuesto tiene un jarrón con flores, va siempre con sus gafas, no sabemos si es que tenían problemas de visión, pero casi siempre las maestras han sido en esa época reflejadas como unos personajes que llevan gafas, son poco agraciadas, las dejaron los maridos o los novios, a lo mejor son viudas, tienen familia propia. Es un prototipo, pero es cierto que luego son personajes que tienen un lugar muy importante en el futuro el futuro pues de los pequeños, ¿no? Luego es verdad que el cine de esta época crítico también empieza a retratar la universidad. Hay una película que todos conocéis bien, creo que es Muerte de un ciclista, de Bardem. Fue una película que yo cuando la vi ya era más mayor y ahí vi que a pesar de que está centrada pues, en el adulterio, en la relación adúltera que viven María José Lucía Bosé con el profesor de universidad que es Alberto Closas, y es cierto que aunque está centrado en eso, las escenas educativas son interesantes porque el profe da clase en un hemiciclo, da clases de geometría en un aula donde hay 3 o 4 chicas. También eso es muy representativo de cómo era el aula en la época de los 50, donde quienes iban a la universidad sobre todo eran varones y las chicas que lo hacían casi siempre era porque eran familias de poder adquisitivo alto que las mandaban a estudiar. No sabemos si luego iban a ejercer o no, porque ha sido un clásico en nuestro país y en las sociedades también del sur de Europa de si tenemos dinero y nuestra hija vale para estudiar, se decía vale para estudiar, ¿no? La mandamos a la universidad, luego si se casa ya no ejerce. Eso ha sido un clásico durante mucho tiempo y sobre todo que hagan carrera de docentes, enfermeras, son que si les gusta estupendo, pero si no les gusta era una cosa un poco obligada y luego como tampoco había referentes de otro tipo de cosas, pues entonces casi siempre eran carreras vinculadas al cuidado del otro, ¿no? Entonces ahí sí vemos escenas muy interesantes donde, por ejemplo, Alberto Closas no es justo con la nota con una de las chicas, una de las alumnas, ella va a tutoría a reclamar nota, los alumnos la apoyan a ella, se genera una revuelta, está grabado en vivo como
La manifestación que se produce en el campus de la Complutense, dicen que eran escenas reales del momento, como la primera manifestación que se hizo de estudiantes contra el poder en la universidad. Realmente es una película, a mí me gusta por muchos motivos. Me parece muy interesante tener a Lucía Bosé en esa película tan importante de nuestro cine. Me gusta ver a Alberto Closas fuera un poco de ese cine más comercial, y luego aparte la película tiene muy buena técnica, el tema de la luz, los claroscuros, sobre todo en escenas de la tutoría, en las escenas de exteriores, también cuando habla la alumna con el profesor y él está ya tan desencantado del sistema educativo, de la injusticia que ha hecho y de que su vida personal es un verdadero desastre, que desiste, incluso se va de la universidad. Lo que pasa es que rápidamente en el franquismo vamos a tener el cine comercial, ¿no? Que es ese cine que vemos en el cine de barrio. Y entonces, claro, cuando tenemos a Pablito Calvo en Marcelino Pan y Vino, que es esa película que cautivó a los japoneses, a los alemanes, tuvo éxito en Berlín, y realmente yo cada vez que la veo me parece tan conmovedora. Yo creo que todo el mundo alguna vez habremos visto a Marcelino Pan y Vino y yo creo que hemos llorado, y si no hemos llorado es que no lo confesamos. Cuando le pregunta, porque claro, Marcelino se quiere ir con su madre, ¿no? Y le pregunta que si las madres son buenas, que si son guapas y son buenas las madres, y le dice el Señor, el crucifijo, que son todas. Bueno, es conmovedora, aunque en el extranjero se entendió como de terror sobrenatural, ¿no? Bueno, para que veamos las cosas culturales, ¿no? Nosotros entendemos una cosa y fuera se entiende otra, pero claro, ahí el régimen vio el filón. Ostras, tengo un niño angelical, este niño cautiva, está en un entorno religioso, es que lo tiene todo. Va al extranjero y triunfa, llevamos 15 años de autarquía y a lo mejor a través del cine español van a ver que España es interesante, aunque sea Spain is different, ¿no? Pues aquí está el filo. Vamos a hacer más películas con Pablito Calvo. Aparece Ladislao Baida, hace Mi tío Jacinto, pero aquí tenemos el primer fallo. Marcelino Pan y Vino, ojo, Pablito Calvo no canta y a la gente le gusta que cante. Aquí aparece Joselito. Entonces, claro, Joselito, realmente uno lo analiza y dice, esto es que Joselito el pobre es que vivía en la absoluta miseria. Joselito iba descalzo, ¿verdad? Joselito iba a clase, él con cantar todo lo solucionaba. Las calles eran unas calles que estaban sin asfaltar, donde iban realmente sin canalización. Es que muchos pueblos de España también eran así. Pueblos muy pobres, la bondad por doquier. Los pueblos como la Arcadia feliz. Es que esto también venía muy bien y pasa en casi todos los regímenes. Viene muy bien para dar a entender que el pueblo, bueno, yo soy de un pueblo, pero como que el pueblo todo es bondadoso y la capital es el mal. La capital, cuidado, que la gente se va a la capital. Esto ya lo decían en La aldea maldita en el año 30. Cuidado que la gente emigra y en la capital la gente se corrompe, como el Rocco y sus hermanos de Visconti, ¿no? Todos emigramos de Lucania, de la actual Basilicata, nos vamos a Turín, yo decía Torino, a Turín, ¿no? Nos vamos a Turín, pero ojo al dato, que en Turín está la Fiat, están las fábricas, guay. Pero cuidado que te puedes diluir y puedes entrar en la mafia y en la droga. Ostras, que todo junto, ¿no? Todo junto, y eso le pasa al hermano segundo, al segundo de Rocco y sus hermanos, ¿no? Eso le pasa y acaba malamente. Pues sí, Joselito, y tenemos pues las películas de El ruiseñor de las cumbres, El pequeño ruiseñor, Saeta del ruiseñor, ostras, la película con la amiga ciega, y la amiga ciega ve pasar al Señor, al Nazareno y recupera la vista. Es que son películas que ahora nos parecen un poco inverosímiles, pero que en su momento tenían mucha eficacia. Y siempre pienso que hay que valorar el producto en su contexto. Porque valorarlo ahora, es como cuando decimos, había en HBO, con Lo que el viento se llevó, cuidado, esta película atenta contra el racismo. Vamos a ver, esto es una película, yo le decía a los alumnos, digo, vamos a dejarnos de tontería. Esto es una película del 39, basada en una novela ambientada en 1860. Chicos, que estamos en 2025. Es que como nos pongamos así, las obras de arte de las catedrales que hacemos, tiramos las vidrieras. Es que hay que tener cuidado con todo eso, hay que comprender la obra en su contexto. Entonces, claro, como Joselito funcionaba tan bien, decimos, ya tengo el niño, ahora voy a por la niña, Marisol. Claro, Marisol todos sabemos que aparece cuando va con los coros y danza de Málaga, aparece en una actuación de televisión española, la familia Goyanes lo ve por televisión, ve que tiene esa niña rubia tan bonita, que canta tan bien, decimos vamos a contactar con ella y le vamos a hacer películas. Es verdad que físicamente Marisol no se parecía a lo que era el español o la española media, pero la historia de Marisol ya la sabemos, una niña que prácticamente lo hacía todo a nivel artístico en la película, pero a nivel narrativo también.
Yo me acuerdo en la película Ha llegado un ángel, que no está en el libro, porque es una película que no hay escenas escolares, donde ella llega a la casa, se encuentra al primo mayor, Carlos Larrañaga, que es un tarambana y está por ahí siempre de ligoteo. Es normal, es Carlos Larrañaga, ¿qué quieres? Que esté en la casa estudiando. Ostras, es el galán del cine español. Lo que toca es que venga a las 7 de la mañana, que ha estado con ellas, ellos, con todos, ¿no? Es Carlos Larrañaga. Y entonces ella consigue meterlo en vereda. La tía está siempre haciendo obras de caridad, pero no tiene caridad con la criada. Ella consigue que eso se cambie. La prima que está todo el rato hablando por teléfono con el novio. ¿Qué quieres? Tiene 15 años. ¿Qué quieres que haga? Ella también consigue que sea un poquito... utilice menos el teléfono. Pero lo mejor viene cuando tiene un primo que quiere ser mecánico y el padre quiere que estudie en la universidad, pero es que el chaval quiere ser mecánico. Y ella va a hablar con el de la SEAT. Y hay una escena que dice señor SEAT, y tú dices, ostras, una niña de 8 años está hablando con el señor de la SEAT, y dice, ostras, es que fíjate, la película era pretenciosa, pero la vemos y nos gusta, porque gusta cómo está la narrativa contada, es emotiva, es un melodrama, teniendo en cuenta que el melodrama es cine con música, aunque el melodrama evolucionó hacia la representación de los sentimientos, el amor, el desamor, el dolor y todo, ¿no? Pero gusta verla, y tú comprendes a Marisol y comprendes que realmente era el espejo donde quizá muchos niños y niñas del momento se querían ver reflejados. Y no olvidemos los álbumes de cromos de Marisol, el club de amigos de Marisol. Yo tengo conocidas, bueno, ya son mayores, que decían, es que a fulanita, su tía, le hacía la ropa como Marisol y la peinaba como Marisol, hizo la comunión con el moño de Marisol. Que eso se hacía, fotos de tías, y dice, pero si este vestidito, no es que Marisol lo sacó en una película, le compraron la tela y se lo hicieron idéntico. Que eso ha existido en nuestro país. Y luego viene Rocío Dúrcal, y Rocío Dúrcal, ¿qué pasa con ella? Pues que realmente es la niña más mayorcita. Rocío Dúrcal es la adolescente ya más mayor. Marisol es verdad que pasa de niña a mujer, como decía la canción, y no es fácil pasar de niño a hombre o de niña a mujer en el cine. A Joselito le cargaron la carrera porque le cambia la voz. Luego, cuando crece, no tiene el prototipo de galán. En fin, los productores dicen, Joselito no nos está gustando tanto. Marisol es verdad que da un cambio, la vemos de niña, la vemos de adolescente, la vemos de mayor. El otro día en Canal Sur pusieron Solos los dos con Palomo Linares. Esa película yo la tuve que analizar una vez para otra cosa, de cine y deporte, y es que ella aparece en carreras de coches, aparece esquiando, aparece haciendo hípica, es una niña como de la alta sociedad, pero quiere ser yeye. Tiene una canción que se llama Yo no quiero ser torero, y además no me importa nada, y cuando el toro sale del chiquero se hace una crítica que no entiendo los toros. Y el novio es Palomo Linares. La peli del 68, claramente ella es una antitaurina. Que eso podía ser, ostras, que los que han visto a Marisol al principio, ¿cómo ahora Marisol va a ser antitaurina? Bueno, pues Marisol es antitaurina con minifalda, el pelo largo y no canta copla, canta yeye, subida en la tarima de la discoteca. Año 68, y la película tuvo mucho éxito y no acabó con la carrera de Marisol. Fue Marisol la que decide clausurar su carrera, como todos sabemos, con Caso Cerrado. Nunca mejor dicho, ¿no? En el 85. Pero vemos la evolución de Marisol y los espectadores de la época les iba gustando el camino que iba dando Marisol, como pasa con Rocío Dúrcal, como he dicho. Incluso Marisol, cuando en la transición es maestra con Mario Camus, en Los días del pasado, es interesantísimo verlo, porque ahí vemos una madurez de ella cuando era alumna y cuando es ahora docente. Cuando era alumna en Tómbola, la verdad que Tómbola es que ella lleva la voz cantando absolutamente de todo. Hay una escena en la que le hablan de la Revolución Francesa y ella se pone a cantar la marsellesa, ¿no? O le pregunta que cuando se produce algo y dice, pues mira, eso está entre la conquista de Colón y el alzamiento nacional. Pues chica, pues anda que no ha pasado tiempo, no, vaya marco temporal, ¿no? Pero en el fondo, y provoca la carcajada y los docentes se enfadan, o sea, todos son representaciones escolares un poco buscando un poquito de la risa, buscando un poquito de la parodia, buscando que el público objetivo infantil pues se lo pase bien en el cine. Cosa que los cineastas del nuevo cine español pues no hacían. Cuando vemos Del rosa al amarillo, o vemos 9 cartas abiertas, o vemos la propia que he dicho, Los días del pasado de Mario Camus, que también venía de ese nuevo cine español. ¿Qué vemos aquí a la vez que en el cine comercial? Pues estamos viendo esa mirada más crítica. Una mirada en la que el docente pues a veces tiene abuso de poder en el aula. A lo mejor es un docente interesado en impartir, por ejemplo, contenidos súper fieles al régimen. O profesores desencantados, que quieren dar otras cosas y no pueden darlas. O alumnos que se plantean todo, como en 9 cartas abiertas.
Yo 9 cartas abiertas, lo confieso, la primera vez que la vi fue en la pandemia. Es de estas películas que tienes que ver, creo que todos tenemos películas que nos han dicho que veamos y por lo que sea, no ha llegado el momento, no las hemos visto, todos tenemos películas de ese tipo, ¿no? Y por H o por B. Entonces, cuando yo vi 9 cartas abiertas, creo que la vi en un buen momento porque digo, mira, pandemia, reflexión, tenía tiempo y digo, ostras, es que cuántas veces hemos podido ser como ese chico Emilio Gutiérrez Cava, que tú te piensas que la vida es de una manera y cuando te das cuenta es que tu vida va a ser la de tu padre y tu novia va a ser tu madre. Que a lo mejor tu padre es maravilloso y tu madre también, pero es que a lo mejor tú quieres otra cosa, ¿no? Y se ve pues esa vida en Salamanca muy bien para el mundo estudiantil, pero ¿qué es eso? Que se acaba la etapa estudiantil y lo que te espera es trabajar en un trabajo similar al de tu padre, casarte con una chica, tener niños y vuelta a empezar. Y cómo él habla de esa Berta como si Berta fuera esa chica idílica. Berta es un personaje interesantísimo. Siempre pienso que los ausentes en el audiovisual son interesantes porque todo versa luego, todo el relato en ese personaje ausente, ¿no? Que no aparece en la trama, que es nombrado, bien porque se ha muerto, bien porque se evoca, se recuerda, pero que todo gira en torno a eso. Y es verdad que vemos esa Salamanca, los guateques, las fiestas de los colegios mayores, pero a nivel docente ves a esos diferentes perfiles. El profesor erudito republicano que se exilió, que cuando viene a dar la charla el pobre pues vive un poco miserablemente. El profesor republicano que se fue y es brillante en el extranjero, que tenía un poder adquisitivo mayor. Tenemos el profesor que a lo mejor no es tan brillante, pero supo muy bien, pero que es listo, claro, supo jugar bien sus cartas, tiene un buen puesto en la universidad, no sabe mucho, pero se conforma y tiene un buen puesto. Y luego tenemos el profesor joven, el profesor adjunto, que conecta mejor con los alumnos, que le rinde pleitesía al catedrático de turno, pero que está esperando un poquito porque pase el tiempo, eso pasa mucho en la universidad, para que él pueda tener un poquito poder hacer dar sus propias clases a su manera. Esos van a ser los futuros profesores de la transición, ¿no? Y veo que tiene esos 4 docentes, digo, qué película tan interesante, qué atrevida en su momento, porque realmente hacer esa película en el año 66 tampoco es que fuera sencillo, porque claro, lo primero, no da un mensaje muy positivo de la realidad y muchas veces estas películas quedaban relegadas pues a las salas de cine de arte y ensayo, a salas con menos espectadores, a lo mejor comercialmente no eran muy bien vendidas, pero sin embargo son las películas que han perdurado en nuestra historia, ¿no? O de Rosa al amarillo, ¿no? Esos 2 relatos, el de los niños, ¿no? Que se enamoran y se esperan ay, fulanita sale a tal hora, aquí la espero, ostras, qué bonito, ¿no? Que de la adolescencia va a salir, la veo, aunque sea un minuto. Ese minuto ya me da gasolina para la semana entera, ¿no? Porque, para la semana o para el tiempo que sea, porque a lo mejor era junio y hasta septiembre no la veías de nuevo, ¿no? Y luego el romance de los mayores, o La niña de luto. A mí La niña de luto me encanta, porque además La niña de luto trata también lo que era la espera y los plazos en los noviazgos del momento. O sea, una pareja que empieza y de repente se muere el abuelo. Se muere el abuelo, pues ahora tienes que estar de luto, ¿no? Un tiempo. Y cuando empieza el alivio de luto, a lo mejor un paseíto por la calle. No se va a la verbena, no se va a la fiesta, no se va al cine, pero que no te vean mucho. Por supuesto, la madre y el padre ahí vigilando que se cumplieran los plazos. Pero es que a lo mejor cuando entra el alivio de luto se muere la abuela. Y es que a lo mejor solo muere una tía. Y cuando ya te has dado cuenta, es así. Dices tú, ostras, por fin, que el invierno no venga frío, que entonces se mueren mis padres, ¿no? Y claro, ¿qué pasaba con eso? Que se alcanza. O sea, lo que empieza como comedia y La niña de luto termina como drama. Porque Alfredo Landa dice, mira, es que no puedo más. O sea, o se para de morir gente, o nos casamos, o me voy a Barcelona, o me voy a otro sitio. Y hablaba, pues, de que sobre todo ese luto era más duro para la mujer que para el hombre. Y son películas de Manolo Summers donde realmente se ve este reflejo de la sociedad, aunque sea de una manera más crítica. Cuando llegamos también a esa etapa no transición todavía, ¿no? De ese tardofranquismo, vienen títulos como por ejemplo Del amor y otras soledades, ¿no? Con Lucía Bosé, casada con un chico que es Carlos Estrada, que ha tenido pocas posibilidades en la vida, estudió becado siempre, fue brillante, llega a ser profesor en la universidad, pero hay una crítica interesante. A él le falta el espíritu cosmopolita que tiene ella, aunque él tenga carrera universitaria. Y ella, que tiene una buena educación cosmopolita, no tiene la carrera que tiene él.
por haber sido mujer o por lo que sea. Y ese es el dilema. Yo cuando vi esa película de nuevo digo, ostras, es que el dilema es ese, que eso ha existido muchas veces. Matrimonios que han sido desiguales porque a lo mejor él ha tenido más dinero, porque al ser varón le han dado estudios o ha heredado el negocio del padre, pero es más mediocre. Y ella es mucho más brillante, pero si se separa, que bueno, existe el divorcio, ¿no? Pero si en el caso de que existiera, lo va a pasar peor, porque no tiene una forma de vida. Ostras, pero es que ese dilema ya en el 69 me parecía interesante, ¿no? Y cómo él se relaciona con el alumnado, ¿no? O películas como Ana y los lobos. Ana y los lobos había el que es ahora el decano de mi facultad, Luis Navarrete, le escuché yo una vez en una intervención hablar de Ana y los lobos. Y decía, es que cuando llega Geraldine Chaplin a la casona esta de Castilla, la casona es España. Dice, por fuera es todo luz, pero por dentro es lúgubre, la España de esa época, ¿no? Dice, y dentro se encuentran los tres males de España. El ejército, lo dijo así, el ejército, la iglesia y el donjuanismo. Y eso es lo que se encuentra a Geraldine Chaplin, el que está totalmente tocado de la época gloriosa española, el que quiere ser un eremita, que es Fernando Fernán Gómez, pero que tiene una relación rarísima con lo que es el catolicismo, el cristianismo, la caridad, tiene una confusión, y luego pues el Don Juan, que es que no puede controlarse, le da igual la mujer, la criada, la cuñada, su prima, su colega, le da lo mismo, no puede. Entonces claro, todo eso se encuentra en una Geraldine Chaplin en minifalda, que viene de Londres, que escucha inglés, que tiene todas las ganas del mundo de dar clase a esas niñas, pero que claro, que tiene que cuidarse mucho de todo lo que tiene alrededor. Y que bueno, y que yo no quiero hacer spoiler después de 50 años, pero que ya sabemos la película, que por mucho que hiciera luego Saura, mamá cumple 100 años y ella apareciera, ya sabemos que es una bonita resurrección, ¿no? Porque la película acaba un poco mal. Pero son relatos ya de este tardofranquismo del 69, 70, 73, 75, donde vemos que hay un público joven de esa época, como se ve en la serie Cuéntame, que quiere seguir viendo el cine comercial, ¿no? Y que es muy legítimo, que quiere ver a Manolo Escobar, que quiere ver a Paco Martínez Soria, que quiere ver a Lina Morgan, que quiere ver a Concha Velasco, estupendo, pero que hay otro público que dice, vale, quiero ver eso, pero es que quiero ver estas otras voces críticas, porque me parece que es un mensaje que me cala más y del que puedo hacer más debate, ¿no? Yo tengo conocidos muy cercanos y familiares que estudiaron en esos años, ¿no?, en la universidad, y que decían, ostras, es que en el cineclub se ponen estas películas, en el cineclub de la universidad o en cafeterías, en bares, hay un poco de tapadillo, pero luego en el cine comercial lo que te ponían pues era, pues yo qué sé, pues La tonta del bote, y te ponían Manolo Lanuit y En un lugar de la manga, y también las veías, y, o sea, vamos a ver eso, pero veíamos lo otro, y en una misma semana pues te veías 9 cartas abiertas y te veías pues relaciones casi públicas con Concha Velasco y con Manolo Escobar, y se veía absolutamente todo, ¿no? Llegamos a la transición con este espíritu del nuevo cine español más marcado, y con nuevas leyes también. Ya sabemos que ya en los albores de los 80 salió la Ley Miró, y la Ley Miró intentó sobre todo que el cine español fuera un cine de considerado más calidad, más competitivo a nivel internacional, que fuera más interesante para los festivales de cine, que pudiera competir que se pudiera estrenar en Berlinale o en un festival de Cannes, que fuera a los Oscars, porque ese cine de lo que fue el landismo o más comercial, de niños prodigios, etc., pues se consideraba desde el aparato gubernamental que realmente no era tan interesante, sobre todo porque muchos valores que tenía estaban ya seguían explorando pues cuestiones ya que desde el punto de vista de la comedia podían ser interesantes, pero que ya cansaba un poco, ¿no? Y sobre todo cuestiones del machismo y cuestiones homófobas, xenófobas. O sea, en el año 80 creo que todos nos hemos reído con esta película en algún momento. Es peligroso casarse a los 60 de Martínez Soria, donde la hija Adriana Ozores se enamora de un chico que es negro, heredero de su país, hay un golpe de estado, la tía lo recibe con la peineta en la mantilla, que parece que va a cantar El Relicario, que es María Luisa Ponte, tiene mucho petróleo, está muy contento, pero es que claro, Paco Martínez Soria no puede con ese novio, con ese yerno, por mucho dinero que tenga, porque es negro, y hacen chistes que si es muy negro, que si es poco negro. Llega un punto que al ver la obra en su contexto es imposible que alguien se ría, sobre todo porque la llevamos viendo mucho tiempo. Pero claro, ese cine que a lo mejor en los 60 funcionaba de maravilla, o en el principio de los 70, en el 1980 era ya
era como que sonaba ya de un tiempo muy pasado. Entonces decías tú, ostras, es que esto se está estrenando a la vez que se acaba de estrenar Los días del pasado, Arriba Hazaña, o películas internacionales, Atlantic City de Louis Malle, por ejemplo, era del año 80 también, La mujer del teniente francés, o sea, otro tipo de relatos. Entonces el cine fue explorando otros caminos e incluso el cine que refleja el aula también. Era un cine un poco más crítico, aunque hay retratos del presente como Werther de Pilar Miró, que está ambientada en Santander, ¿no? Es ese profe Eusebio Poncela. Yo creo que Eusebio Poncela, con esa mirada tan azul y tan cristalina y como tan taciturno, parece como siempre quería decirte más cosas, ¿no? Como pasaban los gozos y las sombras, ¿no? Siempre nos quedábamos diciendo, ostras, díselo ya. Era como que le faltaba ese punto, ¿no? Ese de atrevimiento, y lo vemos ahí con Mercedes San Pietro, que siempre fue el alter ego de Pilar Miró. Pero es verdad que ese cine de los 70-80 ya intenta ser un poquito más atrevido, un poquito más lanzado. En una película como Arriba Hazaña, también con Fernando Fernán Gómez, que sale en el libro en 8 ocasiones, y no es que yo sea fan, sino es que ha hecho tanto cine que ha hecho de profe en más películas de las que en el libro se indican. Y ahí vemos 3 personajes que reflejan 3 momentos educativos del mismo momento. O sea, el profesor anclado en el pasado de la letra con sangre entra, y si estos chavales se me revelan castigos como si esto fuera una cárcel, que es Fernando Ferrán Gómez, que es un religioso de los de antiguamente. Tenemos a Héctor Alterio, que es, bueno, vamos a dialogar, no, un poquito más de talante, muy de la época, muy bien también, que intenta meter cosas nuevas, pero que los alumnos lo toman como el pito del sereno, porque lo ven blando, lo ven flojo, y dicen, bueno, si Fernando Fernán Gómez nos va a castigar, nos vamos a camelar a este, pero de este vamos a hacer lo que nos da la gana. Y luego llega el tercero en discordia, que es José Sacristán, que encima los críticos decían que es como el Adolfo Suárez del momento. Claro, la película era del 78 y cuando sale Pepe Sacristán en escena, pues claro, es que lleva la raya, está del pelo, tiene el pelo cortado que parece Suárez, aparece con un discurso muy moderado, pero con mano firme. O sea, es como el punto intermedio. Y al final son 3 educadores que están en la misma película presente. Por supuesto, los chavales se amotinan, se esconden en un aula, están contra el profesor mayor, y es como un reflejo un poquito de ese momento, de esa época también de la transición, donde la sociedad toma la calle, empieza a manifestarse y se queja pues empieza a haber huelgas y se queja pues contra el presente y sobre todo contra el pasado. A mí me parece muy interesante la parte última, la parte ya de los 90, que la tenemos hasta el presente, que es la de revisión del pasado. Y es esa etapa en la que se enmarca también La lengua de las mariposas. Sobre todo porque, no solamente por los valores que trasladan las películas, sino por la dirección artística. Es que se ve que el cine español va madurando y va teniendo una apuesta económica muy interesante para lo que es cuidar los detalles. Había anécdotas en la serie Cuéntame, que al principio, como no se sabía que Cuéntame iba a durar 23 temporadas y Hermine iba a llegar a 101 años, es que llegó, es que tú dices, mira, esta mujer es que le han cambiado, o sea, yo soy muy fan de Cuéntame, pero es que a Herminia le han cambiado la fecha 3 veces, porque la primera vez tenía 70 años, o sea, había nacido en 1898 y te vas a morir con 101 en 2001, no, perdona, a ti te han cambiado la edad porque no saben lo que vas a durar, claro. Eso ha pasado en Cuéntame. Pues al principio la ambientación de Cuéntame no era tan cuidadosa. Tú estás haciendo una serie de época ambientada en el 68, tú no esperas que la gente sea tan crítica. Y hubo un momento en el que apareció un electrodoméstico, no sé si era una batidora o algo similar, no era un gran electrodoméstico, era uno pequeño, y hubo una carta que decía, ese modelo de batidora no fue hasta el año 72 y era el 71. ¡Ostras! Y claro, y a partir de ahí Cuéntame dice, no, ostras, aquí tenemos fans críticos y vamos a intentar que esto sea fiel. Ostras, ni tan fiel. La otra noche viendo, yo lo sigo viendo mucho en Clan TV, lo veía con mi madre y con una de mis hermanas, y salió era el año 88, y salió es que no sé el modelo, típico, el teléfono era blanco o rojo, yo me acuerdo que era como muy rectangular, es que no sé el modelo, pero creo que todos lo reconocemos. El de ese. En mi casa era blanco, pero en casa de mi tía era rojo. El tuyo era rojo. Y a mí me gustaba rojo, pero me parecía más guay. Y el nuestro era blanco. Y digo, es que ese teléfono era tan bonito. Y tú cuando lo ves, y tú dices, ¿cuándo ese teléfono aparece? Yo no sé cuándo aparece, pero en el año 88 que lo recrea Cuéntame, está. Por lo tanto,
y están en la casa de varios vecinos. Por lo tanto, si no es de ese año, es del 87. O sea, eso quiere decir que la serie va con los tiempos, o los modelos de coche de Antonio Alcántara. Y muy interesante, la ropa. La ropa, que ahora vamos mucho a tiendas vintage y nos gusta mucho lo de otro tiempo. La ropa. Yo hablaba con mi madre y digo, mamá, qué horror las cortinas con la colcha y los cojines de los 70 y cuenta. Me dice, eran horrorosos. Dice, yo no sé cómo. Esa oda al marrón en todas sus gamas. Era horrorosa. Dice, pero hijo, es que era lo que había. Es que era lo que salía en la tele, horrendo, todos los picos de las camisas, no había por dónde cogerlo. Pero refleja esa fidelidad a esos 70 de una familia de clase media española. Pues a eso voy con estas películas de los 90, porque cuéntame cómo pasó que se estrena en 2001, se estrena con conocimiento de causa en pleno momento de esa recreación del pasado histórico. Por ejemplo, en el libro lo menciono, Tranvía a la Malvarrosa del año 95. A mí me encanta Valencia. Y es que tiene muchos exteriores valencianos. Ese chico de los años 50, de lo que se consideraba la familia bien valenciana, del pueblo, que tiene tierras, que tiene arrozales, que lo mandan a estudiar a la capital, al colegio mayor, por supuesto derecho en aquella época, no porque el chico no valiera para otra cosa, pero era como la carrera, ¿no? El chico, derecho. Y entonces va al colegio mayor, descubre la sexualidad, se va con los amigotes. Es como, luego pasa en el año 2000, con la película de Chavarri, Besos para todos. Lo mismo, pero en Cádiz. Los chavales que los manden a Cádiz a estudiar medicina, que en aquella época se decía, yo es que tengo una vecina que estudia allí en Cádiz también, y decía, no, se iban a Cádiz porque era más fácil. Decía antiguamente estudiar en Cádiz. Esto, claro, estamos en Orense, y claro, a lo mejor no suena tanto, pero en aquella época decía que quien iba a Cádiz era más fácil, que en Sevilla estudiar medicina o que en Santiago. Yo tenía una vecina que estudió aquí en Santiago, por supuesto, iba allí al sur en Navidad, porque en aquel momento, en los años 70, no podía ir en más veces la pobre, ¿no? Y estudió aquí farmacia. La cosa, que igual, pero en Cádiz, los chavales pues que se van a estudiar a Cádiz, ¿qué pasa en Cádiz? Pues que está la playa, que ellos descubren allí los guateques, que se van al Pai Pai, que es un cabaret, donde conocen unas prostitutas, que una de ellas es Mas Suárez, donde uno de ellos, que es Eloy Azorín, por supuesto va todos los domingos a misa, tiene un confesor al que le cuenta absolutamente todo lo que él hace, se lo cuenta al cura y el cura le aconseja, pero claro, él descubre en el Pai Pai otras confesoras más interesantes y entonces, claro, ¿qué pasa con él? Pues que él va a clase poco. Ellos viven encima en un chalecito en Cortadura. Cortadura es la primera playa, cuando entras en Cádiz capital, la primera playa es Cortadura, que es la playa más virgen, ¿no? Luego ya entras más en la ciudad y están las playas más urbanas. El chalet lo tienen en Cortadura, que luego el chalet no estaba en Cortadura, el chalet estaba en Chiclana, pero era la playa esta de Cádiz, ¿no? Lo que tiene siempre las localizaciones exteriores, luego no se corresponden con las localizaciones interiores, ¿no? Entonces allí pues están escuchando pues, las canciones italianas del momento, de Jimmy Fontana, El Mundo, Come Prima, toda la música esta de los años 60, está súper bien ambientada, se ven revueltas estudiantiles, van a la facultad de medicina y claro, son películas que aluden mucho a la emoción, a no solamente la vida del docente y el alumno, sino a la vida estudiantil. Entonces son películas que funcionan muy bien en taquilla porque reflejan, pues, van a verlas sobre todo los espectadores que quieren ver en pantalla cómo fueron de jóvenes, cómo fueron sus años estudiantiles. Y ya de una manera más crítica, ya para terminar, pues la gran mayoría de películas de esta etapa del 2000 en adelante, ¿cuáles han sido? Por ejemplo, You Are the One de José Luis García, ambientada en la posguerra, con docentes desencantados que intentan explicar en el aula muchas cosas, pero que saben que los medios son escasos, sobre todo porque hay una pobreza cultural en la calle y saben que esos chicos, si no van a ver en el aula ciertas cosas, no las van a ver en su casa, porque recrean esa sociedad de posguerra española en el mundo rural, donde todo está pues más empobrecido, ¿no? Películas como El viaje de Carol, donde hay ese choque, ¿no?, de esa niña que viene de Estados Unidos, su madre es española, su padre es americano, y en plena guerra llega al norte de España y ve que lo que ella ha aprendido en su país no existe aquí, que por ser niña tiene que hacer cosas de niña, cuando ella quiere hacer la comunión vestida de marinero y la única persona que la entiende es la maestra Rosa María Sardá, pues que es una maestra de la educación liberal, de la institución libre de enseñanza de la época y que no quiere dar clase, como dije en un principio, en el colegio, ¿no? O la educación que se ve en una película como es Los girasoles ciegos, ¿no?, ambientada aquí en Orense, donde vemos pues
que la educación religiosa es la que impera frente a cualquiera de otro tipo. Así que no sé, yo creo que ya he dado grandes pinceladas más o menos de lo que trata todo. Como no traigo reloj y lo tengo el móvil aquí, no sé qué hora será, quizás ya la 1:30, pues hasta 60 minutos. Y espero que os haya gustado la charla, no sé. Muchas gracias a vosotros por escucharme.